Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a nuestro quinto seminario a través de la plataforma virtual unitedforseniors.org. Este es un esfuerzo conjunto entre United Way del Condado de Broward, la Comisión sobre Salud del Comportamiento y Prevención de Uso de Sustancias de United Way, el Departamento de Niños y Familias, el Broward Behavioral Health Coalition y Latin to Latin. Les agradecemos profundamente el apoyo. El tema de hoy es escuchar, hablar y entender. Claves para la vida. Es un tema profundo y significativo, pues vamos a aprender a valorar la importancia de la comunicación para el bienestar y para la salud emocional. Vamos a aprender acerca de la comunicación asertiva, los desafíos generacionales y las barreras que enfrentan los seniors y hasta claves para mejorar nuestra forma de comunicarnos y de entender lo que los demás nos dicen. Y para ese tema tan maravilloso tenemos como ponente a Elba Leiva Barciela. Elba es una licenciada en Ciencias de la Educación, maestra en Psicología Educativa y doctora en Comunicación Social. Ella es docente e investigadora por más de 40 años en educación superior en países como Cuba, México, Bolivia, España y Brasil. Y Elba es también miembro activo de la plataforma United for Seniors. Así que bienvenida, Elba. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad de compartir este rato con ustedes. Me siento muy honrada y muy agradecida de poder hablar sobre la comunicación con este tema, de compartir con ustedes la importancia de la comunicación en nuestras vidas, ¿verdad? Para utilizarla de la mejor manera posible. Entonces, realmente, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un vector transversal. ¿Por qué? Porque está presente en todas las actividades de nuestra vida. No hay un solo acto en el que no esté mediado por algún tipo de comunicación, ¿verdad? Todo es comunicación. Sin embargo, no siempre nos comunicamos adecuadamente con nosotros mismos y con los otros. Pero realmente es tan importante comunicar porque es imposible no comunicar. Nosotros comunicamos a través de los silencios, a través del gesto, de la mirada, de nuestra imagen corporal, de la manera en que también utilizamos determinada postura. Y esta comunicación puede favorecer o entorpecer nuestras vidas. Entonces, de ahí la importancia de comunicarnos y comunicarnos bien. Entonces, una cuestión súper importante para comunicarnos es escuchar. Generalmente estamos acostumbrados a hablar. Queremos siempre hablar y nos cuesta mucho trabajo escuchar. Sin embargo, el escuchar es parte importante de la comunicación, porque a través de la escucha nosotros podemos comprender la situación del otro. Y por lo tanto, abrirnos a esa comunicación que nos va a favorecer no solamente a nosotros, al otro, sino también a nosotros mismos. Entonces, hay que escuchar no solo con los oídos, hay que escuchar con el corazón. Hay que prestar atención a lo que nos dicen, cómo nos dicen. Eso no quiere decir que aceptemos todo, pero hay que respetar los espacios de los demás. Hay que establecer un orden de la palabra para poder realizar un diálogo productivo que nos lleve a la comprensión. Porque el fin de la comunicación es comprendernos unos a los otros, comprendernos a nosotros mismos, aceptarnos y sobre todo aceptar el reto de ser cada día mejores personas. Entonces, entender y comprender van de la mano, ¿verdad? Entender es prestar atención, es oír desde el corazón, es entender las palabras y sobre todo darle un sentido. En la comunicación el sentido es muy importante. Respetar los sentidos que cada persona tiene para determinados eventos es fundamental para comunicarnos adecuadamente.
hay que escuchar de manera activa, hay que saber qué nos quiere decir el otro, cómo se siente el otro y cómo podemos contribuir a que el otro se sienta mejor, porque eso va a hacer también que nosotros nos sintamos de esa misma forma. Entonces, para eso tenemos que aplicar algo que es la escucha activa. La escucha activa no es más que esa predisposición a entender al otro, a comprender al otro, desde la empatía, es decir, de la honestidad, de la sinceridad, del ponerme en el lugar del otro, de respetar sus espacios, de proponer un diálogo honesto, abierto y sincero. Es escuchar con mucha atención, escuchar, como yo les decía, con el corazón, con el respeto a las emociones, sentimientos. No quiere decir aceptar incondicionalmente, sino hay que saber también, y lo vamos a ver luego, cómo decir, cómo hablar. No quiere decir que escuchar activamente sea aceptar, aceptar, aceptar y reducir nuestro espacio de comunicación. No, quiere decir que abrimos nuestra comunicación hacia el otro, pero también hacia nosotros mismos. Es decir, respetando límites, pero que respeten nuestros límites también. Entonces, y respecto a esto, yo recuerdo, no hace mucho fui a esa revisión médica periódica. Ya saben ustedes, esa entrevista con el médico primario que te hacen sistemáticamente y que a veces hay que esperar un poquito, ¿no? Y ahí en esa sala de espera, pues se dan muchas cosas, ¿no? En esta ocasión había pocas personas y yo me senté sin querer muy cerca de una pareja de alrededor de 50, 60 años. Era una pareja joven. Yo no le estaba prestando atención ni estaba escuchando lo que decía, pero llegó un momento en que me llama la atención porque el señor habla un poquito más alto y entonces ese tono de comunicación me llamó la atención. Y entonces, bueno, pues me puse a escuchar sin querer, ¿no? Entonces él le decía así un poco fuerte, ¿no? Gorda, gorda, tú no hables nada, deja eso a mí, que yo soy el que sé, tú cállate y escucha. Y la señora le decía, pero bueno, mira, es que yo quiero. No, 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 gorda, tú no hables, tú deja eso, yo soy el que sé, tú estate tranquilito ahí. Entonces la señora se fue poniendo molesta y le dijo, tú siempre haces lo mismo. Y cogió y se levantó y se fue. Digo, qué clase de barrera comunicativa, ¿no? Primero, ay, qué apodo tan feo, gorda. A nadie le gusta que le digan gorda, ¿no? Hay que utilizar frases, no sé, y sobre todo en una pareja, ¿no? Unas frases más bonitas para dirigirte al otro. Y otra cosa es que el señor imponía su estilo comunicativo sin darle capacidad a ella o espacio a ella para que ella pudiera expresar su opinión. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Y ella qué responsabilidad tuvo en esto? ¿Es ella la víctima de esta situación? ¿O qué pasó ahí? Pues ahí hubo también falta de límites por parte de ella en la comunicación. Hay que ser claro en la comunicación. ¿Qué quiero? ¿Cómo me siento? ¿Y qué espero? ¿No? ¿Qué siento? Oye, mira, a mí me gustaría que me dejaras hablar y me siento de esta manera porque no me permites lograr tal cosa. Entonces, la comunicación es esa interacción que establecemos en todos los momentos de nuestras vidas y que es importante porque esa comunicación nos permite una interacción de calidad. Nos permite sentirnos satisfechos. No hay que tener miedo de decir lo que quiero y lo que siento y lo que yo espero de mi interlocutor. Eso está bien, siempre y cuando usted lo diga con respeto, lo diga de manera consciente y respetando sobre todo ese espacio del otro, ¿no? Pero también hay que hacer valer cuáles son mis expectativas y mis sentimientos. ¿Por qué? Porque ahí depende de que yo me sienta comprendido y pueda comprender. Entonces, debemos prestar atención
a las necesidades nuestras y a las necesidades de los otros. Tenemos que oír no solamente desde el significado de la palabra, sino desde la comprensión, entender las palabras, darles el sentido justo que cada una de estas palabras tiene en esa interacción. Es más, oír desde el amor, desde la comunicación, hacernos entender desde ese mismo amor, ¿verdad? Porque ese amor, esa comprensión, esa solidaridad es la que hace que nosotros realmente hagamos sentir bien al otro, pero también nos sintamos bien a nosotros mismos. Eso, imponer un estilo comunicativo lo que hace es fracturar la comunicación. Incluso está bien preguntar si no estamos de acuerdo, ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿Por qué piensas de esta manera? Eso no está mal. Eso nos permite entender qué nos quiere decir el otro, qué sentido tiene para el otro este evento que estamos teniendo. También hay que respetar los espacios, los tiempos. ¿Es este el mejor momento para comunicarnos? Y se pregunta, ¿crees que podamos hablar ahora? ¿Te sientes bien en este momento, en este lugar para tener esta comunicación sensitiva? No estoy hablando de esas interacciones familiares que son pues espontáneas y casuales, donde debe existir el respeto, el amor. No, no, cuando queremos hablar cosas importantes, que sí, que son importantes para nosotros o para nuestro interlocutor, perdón. Buscar el momento apropiado, el espacio apropiado, la situación de ánimo apropiada, no solamente de nosotros. Es decir, no es bueno hablar con una emoción negativa, no es bueno enfrentar una conversación cuando nos sentimos mal. Y si nos sentimos mal, ser honestos. En estos momentos no me siento bien. En estos momentos yo necesito el silencio. Y eso es válido y eso ayuda a la comunicación, ayuda mucho a la comunicación. Entonces, vamos a la actividad que más nos gusta. Nosotros no nos gusta escuchar mucho, pero sí nos gusta hablar, ¿no? Y entonces, hay que ser también muy cuidadoso a la hora de establecer una comunicación, a la hora de establecer un vínculo comunicativo. Hay que saber qué decir y cómo decir, ¿verdad? Hay que también saber expresar qué quiero, cómo me siento y qué espero, ¿no? Por lo tanto, hay que hablar con respeto, ujú, con honestidad, pero también con aceptación. Aceptación al otro, saber que el otro tiene sus propias emociones, sus propios retos, sus propias maneras de percibir el mundo, y no porque no coincida con la manera que lo vemos nosotros, tenemos que establecer una batalla campal. Hay que dar espacio. Como mismo queremos que nos entiendan, también tenemos que entender al otro. Y eso pasa mucho, yo no quiero decir que a los de los seniors, porque aquí hay mucha gente joven. No sé cómo nos llamamos senior, pero hay mucha gente joven. De todas maneras, esas barreras generacionales a veces generan fricciones en la comunicación, muchas. Sobre todo cuando somos abuelos, con los nietos, que esta generación, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, estos chicos de 16, 17 años, la palabra que más utiliza es "Ujú". ¿Cómo estás? Ujú. ¿Y qué te pasó en la escuela? "Ujú, bien", todo lo que dice. Y cuando uno intenta acercarse, pues no hay manera, porque están con la computadora, ¿no? Entonces, una manera que podemos acercarnos a esta generación que nos acompaña, que tan amorosamente nos acompañan, nuestros nietos, nuestros hijos, ¿no? Es tratar de acercarnos a sus intereses y pedir explicaciones. Oye, mira, yo no sé esto de WhatsApp. Oye, ¿me puedes explicar cómo se hace esto? A veces no tienen mucha paciencia, pero al final, decía alguien que quería mucho, en el saber pedir está el recibir. Entonces, hay que acercarse con paciencia,
hay que establecer puentes de comunicación generacional que tienen que ver mucho con la tolerancia. Si nos usan monosílabos, entonces hacemos preguntas para que nos hablen más, para que nos digan más. Y yo creo que los adolescentes también se benefician de esta comunicación, ¿verdad? De poder expresar con claridad lo que sienten, de poder hacer uso del lenguaje oral y no solamente de las interjecciones, ¿no? De este idioma que es tan rico. Entonces, una manera de poder hablar de manera asertiva es tener claridad entre lo que es la persuasión y lo que es la manipulación, ¿verdad? Entonces, la persuasión es cuando nosotros le damos al otro, ¿verdad? Argumentos válidos, lógicos, que no quiere decir que estén carentes de emociones, porque la emoción acompaña siempre a la comunicación. Lo que pasa es que es una emoción controlada, regulada, bien depositada en cada una de las palabras. Entonces, pues cuando persuadimos al otro, lo hacemos a través de fundamentos lógicos, ¿verdad? De valoraciones, de explicaciones que son racionales y que conducen a un acuerdo en el que haya un ganar-ganar. Ahora, cuando recurrimos a la manipulación, recurrimos netamente a las emociones, ¿sí? Solo a las emociones. Y entonces ahí la comunicación fracasa, ¿sí? Fracasa y conduce a la frustración, conduce al victimismo y a muchas cosas que enferman la personalidad del que es manipulado y del que manipula. Yo, junto con la docencia en la Universidad de La Habana, recuerdo que tuve una etapa que hice investigación y hice también asesoramiento académico y psicológico. Y al gabinete llegó una chica de primer año de la carrera, ya estaba en el segundo semestre, una chica muy inteligente, una chica que se había destacado por sus calificaciones, por su participación en clase, y entonces empezó a declinar. Y la mandaron a esta consulta, a esta orientación, y ella, pues bueno, al principio estaba un poco reacia a hablar, qué sé yo. Bueno, al final llegó y explicó que hacía alrededor de 6 meses, prácticamente cuando empezó en la universidad, empezó a acercarse a un chico, se hicieron novios. La chiquita era de muy buena familia, tenía muy buena educación, muy buenos valores, muy buenos principios, pero estaba enamorada del chico y el chico la violentaba, no solamente psicológicamente, sino también físicamente. Y ella tenía una contradicción, ¿no? Sabía que eso estaba mal, pero cada vez que ella intentaba ponerle fin a la situación, el muchacho pues la manipulaba. Es que yo te quiero, es que yo tengo problemas, es que tú eres la única que puedes entenderme, eres tú la que puedes ayudarme. Si tú me dejas, yo me voy de la carrera y entonces va a generarse un problema familiar. Y bueno, en fin, la manipulaba. Y eso la estaba afectando a ella, pero también estaba afectando al manipulador que no crecía, ¿no? Que no se hacía responsable. Entonces ella aparentemente era la víctima, pero los dos eran víctimas de esa circunstancia comunicativa. Entonces es importante hablar con claridad, establecer muy bien mi autoestima y lo que yo merezco para poder expresárselos al otro, ¿no? Eso es importante. Entonces, la comunicación puede ser verbal, ¿no? Nosotros nos ponemos comunicar a través de la oralidad y a través de la escritura. Esa comunicación verbal debe ser clara y precisa y va a estar respaldada la mayoría de las veces por la comunicación no verbal, es decir, por los gestos faciales, las posturas corporales, el tono de voz, la intensidad, la velocidad
de mi discurso, la distancia corporal, e incluso en esta comunicación también se incluyen manifestaciones artísticas. La pintura, la fotografía es una manera de hablar también, de comunicarnos también, ¿no? Entonces, esta comunicación no verbal no va a sustituir nunca a la comunicación verbal. E incluso esta comunicación no verbal puede ser equívoca. No siempre un gesto puede traducirse directamente en una información fiable, ¿no? Ahí dicen que, bueno, arrugar la nariz implica inquietud, desacuerdo, o taparse la boca es porque estamos diciendo mentira, pero no siempre es así. Por eso hay que pedir retroalimentación cuando nosotros notemos un gesto que está expresando o enojo, o desacuerdo, o miedo. Entonces, oye, ¿y te sientes bien? Bueno, es que veo que creo que te estás sintiendo incómodo, ¿no? Entonces, eso es bueno. La retroalimentación en la comunicación es esencial, es saludable. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Voy correcto lo que estoy diciendo? ¿Me entiendes bien? Esa retroalimentación es esencial para la comunicación. Entonces, la comunicación es una clave para la vida, es esencial para la vida. Si no sabemos comunicarnos bien con nosotros y con los otros, no vamos a tener realmente una vida plena, ¿sí? Hay una fisiconeuróloga, Nazaret Castellanos, se la recomiendo, genial, que nos habla mucho del cerebro y la comunicación. Ella dice que esa comunicación que establecemos con nosotros mismos va a favorecer mucho áreas del cerebro que nos permiten disfrutar. Es un estímulo para nuestro cerebro. La comunicación con nosotros mismos no solamente es enjambre de pensamiento, que hay que controlarlo, que hay que saber darle cauce, sino también al diálogo con nosotros mismos. Ella dice, mirarse al espejo todas las mañanas y hablarse en voz alta, qué guapa estás hoy, ¿verdad? Que eres formidable, ¿no? Hoy va a ser tu mejor día de la vida, ¿sí? Dice que eso estimula, que hace que tengas un día bueno. Agradecer es otro elemento de la comunicación con Dios, con el universo, que nos hace sentirnos grandes, que nos hace sentirnos bien. Además, ella dice, miren, chicas, cuando se pongan crema, póngansela así, porque eso estimula esta caricia a nuestra cara de esta zona de la nariz hasta donde comienza la boca. Es genial, es un masaje al cerebro, ¿sí? Y el cerebro se siente gratificado cuando esta zona es motivada, es estimulada por nosotros mismos. Entonces, eso es con nosotros. Es decir, ya no estamos locos cuando nos hablamos, ¿sí? Y no nos oímos. Dice ella que no, que nada, que todo lo contrario. Eso estimula mucho áreas del cerebro. Entonces, eso con nosotros mismos es efectivísimo. Pero como somos capaces de hablar de un tono, con un estilo abierto de comunicación, respetando el espacio de nuestro interlocutor, entendiendo que no todo el mundo tiene que aceptar una visión de vida que nosotros tenemos, sino que cada quien tiene su visión de vida, cada quien tiene el espacio. Si a ustedes no le piden consejo, no lo dé, porque eso quiere decir que la persona sabe cómo va a desenvolver su vida. Si a ustedes piden consejo, délo de la mejor manera, desde el amor, pero no imponga nunca sus criterios, ¿no? Entonces, aplicar la escucha activa está muy relacionado con esto, ¿no? Prestar atención a lo que nos dice, ponernos en el lugar de otro, ser asertivos cuando hablemos y sobre todo promover la comunicación. En esta etapa de vida hay que comunicarse mucho. Si no tenemos muchas personas con quien hablar, oiga, hasta con ChatGPT, ¿no? Ese es genial, genial. Hasta con él podemos hablar. Pero mire, escriban cartas, desarrollen esa creatividad en la comunicación, escriban cartas, escriban un parrafito todos los días de su diario, de cómo se sintieron, a mano, porque eso estimula el cerebro, ¿sí? Em, Sean creativos, escriban una novela, la novela de su vida, a mano.
para que el cerebro se estimule, ¿verdad? Entonces, perdón, perdón. Ok, ya, alguien que no sabía que estoy ocupada. Entonces, es fundamental comunicarnos, de verdad. Es genial que tengamos esa herramienta que no nos cuesta nada y que tanto favorece nuestro cerebro, nuestra psique, ¿no? Y que enriquece tanto nuestra personalidad. Entonces, pues eso es lo que quería compartirles. No sé si tengan ustedes algo más que quieran añadir a esto. Yo con mucho gusto, pues les doy las gracias por su atención y espero que en algo les haya ayudado. Ha sido con mucho amor. Wow, oh my goodness. Muchísimas gracias, Selva, por tremendo desayuno hoy, hoy viernes. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué cantidad de notas bien importantes para nuestra vida, para cómo relacionarnos con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personitas de las otras generaciones? Impresionante. Muchas gracias por todos esos tips, incluso el de hablar con ChatGPT. Wow, eso tenemos que hacer otro programa acerca de eso. Tenemos que aprender a hacer eso, ¿verdad? Cómo utilizar la tecnología precisamente para sentirnos acompañados, para sentirnos felices, para estimular nuestro cerebro. Maravilloso. Y lo mismo, lo que tú dices, en esta etapa de la vida hay que comunicarse mucho. Eso es bien importante para el desarrollo de las neuronas, para que las neuronas sigan conectándose, porque si uno deja de hacerlo, se empiezan a apagar y eso no es bueno para nadie. Maravilloso, todos esos consejos que tú nos das de comunicarnos desde la emoción positiva, ¿verdad? Desde lo positivo, de ser bien cuidadosos a la hora de establecer ese vínculo comunicativo, qué es lo que yo quiero, cómo me siento, qué espero, porque sí, si estamos de mal genio, si estamos con dolores, si tenemos algunos sentimientos así negativos, pues nuestra comunicación se va a ver también afectada por eso y vamos a empezar a afectarnos más y afectar a los demás. Entonces es como establecer esa comunicación desde el respeto, la honestidad y la aceptación. Qué maravilla, Elba, maravilloso. Estoy Gracias, muchas gracias. impresionada. Wow. Bueno, vamos a ver si hay preguntitas del público por aquí. Hay una que dice, ¿qué hacer cuando mi interlocutor no quiere escucharme, aunque me esfuerce por comunicarme bien? Cuéntanos, Alba, ¿cuál es tu, Elba? Bueno, mira, lo primero es reconocer que es una frustración, ¿verdad? Es una Ujú. frustración porque nosotros queremos ser escuchados, queremos compartir la manera en que vemos y pensamos, ¿no? Y entonces que el otro, pues, muy diferente, nos deja realmente muy frustrados. Pero entonces, la mejor manera es reconocer. El otro tiene sus espacios, sus momentos, ¿verdad? A lo mejor tiene en ese momento un problema, está distraído porque no durmió bien, porque tiene una situación familiar, o porque también se enoja y también se frustra, ¿no? Frente a las adversidades de la vida. Entonces, lo mejor es preguntarle si Sí. este es el momento oportuno, si es adecuado que hablemos de esta situación en este momento, si quiere dejarlo para después, y si quiere que mejor que lo pongamos por escrito, a lo mejor le es más fácil porque está en el trabajo y te dice, mamá, mejor sí, escríbemelo, lo voy leyendo mientras voy en el carro. Cuidado con el accidente, está bien, es válido, ¿no? Hasta eso Es, es válido. eso es muy bueno, muy buen consejo, de verdad. Es más bien tomarse el tiempo para escribir y el papel también puede con todo, así que es bien importante. Después de pronto Claro, ya nos vamos limpiando de las sí, emociones y ya cuando hablamos ya estamos más relajados, ¿verdad? Muy lindo este exactamente, consejo. Wow. exactamente.
Bueno, no sé si la gente que está en la reunión tiene alguna preguntita. Por ahí vemos algunas personas, a ver si de pronto quieren hablar, pueden levantar la manito o unmute. ¿Alguien quiere conversar? No sé si... Yo tengo una pregunta para Elba. Ah, Sí, perfecto. ¿Cómo se puede mantener una buena comunicación con personas que de pronto piensan de forma diferente a nosotros y que eso no termine en conflicto entre la persona y yo? bueno, pues eso, ¿no? Piensan diferente. Primero, reconocer que tienen esa posibilidad, ¿no? Y que tienen ese derecho de pensar de una manera diferente, ¿no? Entonces, aceptar la diferencia y no imponer mi criterio. Porque al final todos tenemos nuestra experiencia de vida, nuestras historias, ¿verdad? Y entonces cada uno refleja el mundo de una manera diferente. Entonces, si realmente queremos tener una conversación abierta, es aceptar esa diferencia, pero también queremos comprender en qué radica esa diferencia. Entonces, habría que hacer preguntas tales como, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por qué eso es importante para ti? ¿Cómo puedes explicarme tú el valor de tu postura? Pues eso no es conflicto, eso es un diálogo abierto, honesto, sincero, en el que podemos llegar a un acuerdo que no tiene que ser una unanimidad. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, ni tú tienes que estar de acuerdo con todo lo que yo diga. Sí, la diferencia es válida, siempre y cuando medie el respeto. Gracias. Buen día. Fantástico, muy lindo todo eso, todos esos consejos tuyos. ¿Qué papel juegan las emociones en la forma en que hablamos y escuchamos a los otros? Esa es otra preguntita. Mira, la comunicación atraviesa la personalidad. ¿Sí? Nosotros expresamos nuestra personalidad a través de la comunicación. Y por lo tanto, sellamos, ponemos el sello de nuestra personalidad en nuestra comunicación. Y también, por supuesto, de las emociones. Siempre que hablamos, lo hacemos desde una emoción. La cosa está en saber reconocer qué emoción me está embargando y cómo puedo controlar esa emoción. Es decir, las emociones son válidas. Si yo siento ira, siento ira. Es válido. Yo soy un ser humano, siento ira. Pero yo debo saber controlar mi ira para que el otro no se vea afectado por mi ira, ni yo misma, porque la ira nos hace daño. ¿Sí? Entonces, expresar de la mejor manera lo que yo siento, reconociendo lo que yo siento y no queriendo afectar al otro con lo que yo siento. Creo que eso es importante en la comunicación respecto de las emociones. Qué maravilla. Y conocerse uno mismo, ¿verdad? En la medida en que uno se va conociendo. Eso es tan importante. Maravilloso. A ver, otra. ¿Cómo puedo mejorar mi forma de escuchar si tengo la costumbre de adelantarme a lo que la otra persona va a decir o de interrumpir para emitir juicios? Eso sucede mucho, Ujú. porque, a ver, nos gusta mucho hablar, ¿no? Y poco escuchar, ¿no? Entonces, a veces estamos teniendo una plática muy interesante y muy placentera, tanto para el interlocutor como para nosotros mismos, pero resulta que no las perdemos, porque estamos en nuestro cerebro elaborando la respuesta y no estamos disfrutando la conversación, sino que ahí está el cerebro y ahora le voy a responder y le voy a decir y le voy a hacer, o interrumpir para terminar la frase sí, terminar la frase del interlocutor. Bueno, pues es importante, si ya reconoces que tienes el problema, ya estás a mitad del camino para resolverlo, ¿no? Entonces, algunos mecanismos para resolverlo es que cuando usted se dé cuenta que ya va a meter ahí la cuchareta sin que le toque, respirar profundo y volver a la atención. Acuérdense que la atención es voluntaria.
Entonces nos podemos desconectar, pero también tenemos la capacidad para volvernos a conectar. Entonces la respiración es formidable para controlar las emociones, para controlar la tensión. Entonces respiramos un poquito profundo así y volvemos a la comunicación. Otra manera es, si ya no nos aguantamos, mientras vamos en el proceso ese de crecimiento y de transformación, decirle, te estoy escuchando, pero me gustaría decirte lo que pienso cuando tú termines. Bueno, ya ahí satisfizo el problema de hablar y el otro se siente cómodo porque se siente escuchado. Maravilloso, maravilloso. Me encanta todo eso. Y eso, cuando tú dices eso de disfrutar la conversación, eso es tan importante. O sea, si yo estoy desde el corazón, ¿verdad? Desde el amor, desde el disfrute, no importa si el otro piensa todo lo contrario a lo mío. Entonces, es antes valioso, ahí se establece la comunicación. O sea, ¿por qué? Tú piensas diferente y cómo llegaste a ese pensamiento distinto y es una oportunidad para la creatividad, para aprender, para expandir nuestro horizonte, ¿verdad? Nuestro pensamiento, conectar otras neuronas que no se habían conectado. O Yes, sea, yes. wow, qué maravilla. Y lo mismo eso de respirar, wow, es bien importante. A veces cuando uno empieza como que se le está saliendo como que se está calentando, porque como que no estoy de acuerdo, cualquier cosita así. Respirar. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me estoy como acalorando? ¿Por qué quiero como pegarle a alguien? Es muy ¿Verdad? humano, ¿eh? Es muy humano. Lo Sí, que pasa es que hay que reconocerlo y sí. trabajarlo. Exactamente, es bien intencional, ¿verdad? O sea, y por eso la importancia de la conexión y saber que la atención es voluntaria. Ahora, me encantó mucho ese ejemplo tuyo de los maridos, ¿verdad? De las personas que están eso pasa mucho, o sea, uno a veces empieza, ¿cierto? La relación entre el matrimonio con las personas que más queremos y a veces nos ofendemos, ¿verdad? Y se nos Sí. olvida, se nos olvida hacer eso. Y muchas veces porque sobrepensamos también, ¿verdad? O sea, alguien expresa dice algo y estamos sobrepensando. ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Pero por qué lo dice? ¿Pero para qué lo dice? ¿Qué quiere que yo le y empieza el sobrepensamiento muchas veces y eso es también lo que nos altera. Entonces, qué lindo Por eso, eso pues, de... Ángela, por eso yo te decía que la retroalimentación en la comunicación es muy importante. Sí, ¿Ya? ¿Por qué me lo dijiste? Bueno, pues ya esclareces el pensamiento y tú no te dedicas a pensar en mosquitas en tu cerebro ahí. esos pensamientos negativos que tanto a veces llegan automáticamente, que el doctor Amen, siempre llegamos a esa misma idea de, el doctor Amen los llama ants, las automatic negative thoughts, right? De esos pensamientos automáticos negativos que salen a veces cuando que estamos escuchando a alguien y de pronto lo conectamos con alguna situación del pasado o alguna idea que tuvimos o nos trae algún recuerdo y empezamos a sentirnos mal está, ahí viene eso. Qué lindo, o sea, todos estos tips, todas estas estrategias realmente nos ayudan a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos realmente y a fortalecer esa fuerza de voluntad de que realmente podemos comunicarnos. No hay necesidad de encerrarnos, de dejar de hablar, de aislarnos, sino que siempre hay oportunidad para aprender a establecer esos puentes, ¿verdad? Y desde el amor, desde respirar, desde conocernos cómo estamos por dentro y qué queremos lograr con esa comunicación. Bueno, vemos muchas personitas por ahí. A ver, alguien de pronto que tenga alguna pregunta, que le quiera hacer a Elba. Miremos a ver en el chat, aquí hay alguna actividad, no sé, pensemos a ver, aquí dice, por ejemplo, ok, ¿cómo tratar a una persona que una preguntita, ¿cómo tratar a una persona que está pasando por mucha ansiedad y se dificulta la comunicación y siempre termina sin resolver alguna conversación? Y las dos personas quedan con un vacío intenso. Wow.
Mira, ahí, bien interesante la situación, pues ahí, mira, es la comprensión lo que prima. Sí. La persona Ujú. que sufre de ansiedad está enferma. La ansiedad es un desajuste, ¿no? Entonces, claro que no está en plena capacidad para brindar apoyo ni para brindar entendimiento. Entonces, hay que encauzar a esa persona a que tenga un tratamiento para bajar la ansiedad y uno tratarlo con mucho amor y mucha comprensión. Esa persona no está en capacidad de resolver nada, de mediar nada, porque su personalidad, su psique está atravesada por la inquietud, por el desasosiego. Entonces una persona así no puede dar tranquilidad ni comprensión. Entonces es uno el que tiene que darlo, ¿no? Y ayudarlo a superar ese mal momento, no pedirle más de lo que esa persona puede dar, realmente no puede dar más, está incapacitada para dar más. Es como una persona que tenga una lesión física en una rodilla y usted le pida que suba y baje escaleras. No puede, no puede. Y con el cerebro pasa igual, ¿no? Es algo importante, aunque no lo veamos, es un sufrimiento para esa persona. Y si lo presionamos, sufre más. Sí, definitivamente, wow, y bien profundo eso. Y por eso muchas veces uno dice, bueno, sí, solamente respira, trata de sentirte bien. No, hay veces tenemos que buscar ayuda y hay ayuda, hay recursos y muchas veces son totalmente gratuitos. Entonces es importante reach out, ¿cierto? Sí, es importante buscar la ayuda y muchas veces vamos al médico, vamos al psiquiatra, al psicólogo y empezamos a hablar y a conversar y no es tan difícil, o sea, es importante escuchar y lo que nos aconsejan. Y si no nos sentimos bien con ese especialista, buscar otro, ¿verdad? O sea, hasta que nos sintamos bien, hasta que realmente nos entienda y nos comprenda. Y si tenemos que medicarnos, si necesitamos medicina, es muy importante tomarla porque entonces te puedes colocar en un estado en el que ya puedes empezar a tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? O sea, es importante cada uno buscar la forma de vivir mejor. Así que, wow, gracias, Elba, por esa respuesta tan Una, linda. una responsabilidad muy grande que tenemos con nosotros mismos. A ver, si Sí, nosotros no sanamos, nadie va a sanar por nosotros. Si nosotros no somos responsables de nuestra psique, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, nadie va a ser, ni la persona que más nos quiere, en nuestros exactamente, hijos. Entonces, hay exactamente. que buscar ayuda, hay que buscar mecanismos, y si es nuestra pareja la que ha caído en esa situación de ansiedad, de desesperación, acompañarla, señalarle vías. Y lo mismo por decir algo, saber que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en la Florida, hay ayuda. El 211 es la primera línea de ayuda para las necesidades. El 988 si estamos en una crisis emocional, marcar el 988. Así que hay recursos, hay ayuda, o si no, comunicarse con United Way. Ahí podemos encontrar el camino juntos, pero sí es importante rodearnos de los recursos que hay y buscar esa ayuda. Mira, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo me puedo adaptar al estilo comunicativo de otras personas? Uy, sí, eso es difícil, ¿eh? Ya te digo, mi nieto todo lo que dice es "Ujú", y pues es difícil sacarle una palabra de verdad, ¿eh? Bueno, mira, acercarse a sus intereses. A veces yo voy y digo, oye, qué juego más, qué bien esto es. Oye, ¿me puedes explicar cómo va eso? Y como eso es lo que le interesa, sí, sí Sí, conversa, sí conversa. Pero hay que buscar, hay que acercarse a sus intereses. Ellos no se van a acercar a los intereses de nosotros porque para ellos eso no es significativo. Nosotros somos como sus ojitos, unos viejitos, somos gente que ya vivió lo suyo, que ya no tenemos. Ah, entonces yo le pregunto y me acerco a la tecnología y oye, ven acá, ¿y cómo le hago esto al teléfono? ¿Y cómo le hago? Es decir, ellos viven en una época diferente y hay que aceptar que es diferente. No van a retroceder a la época nuestra, porque ya pasó. Incluso nosotros tenemos que hacer un proceso de adaptación a la época contemporánea, porque si no, la vida nos aplasta.
nos pasa con Cierto. entonces, hay que hacer un esfuerzo por hablar con ChatGPT o por Copilot en Microsoft, que Copilot tiene una voz preciosa. Hay que acercarse a la tecnología de De todas verdad, formas. tenemos que explorar todo eso porque me encanta, o sea, utilizar Sí, la yo le tecnología. pregunto, ¿eh? A veces yo estoy aburrida y hablo con él. Le digo, oye, ¿qué tú piensas de esto? Pero es de lo más amable. Él sigue la conversación. Ese es Copilot de Microsoft. Wow, qué maravilla. Yo, bueno, yo hablo con mi perro, hablo con mi gato, con mis pajaritos. Es que a mi hija no le gustan los perritos, si no yo tuviera uno y hablaba con él, pero a ella no le gustan. Entonces, pues la inteligencia artificial es maravillosa, no ocupa espacio, no hay que darle comida. Cierto, es cierto, wow. No hay que limpiarlo. Qué bueno. Wow. Qué importante eso de escuchar las necesidades de los demás, ¿verdad? Y las de nosotros mismos. Eso es bien importante. Y validar la realidad, cultivar la autoaceptación, el respeto mutuo. Todos esos son valores que a veces se nos olvidan, ¿cierto? O sea, a veces como que nos encerramos en esta cajita y nos quedamos ahí y no damos ese primer paso a seguir, tú sabes, a seguir creciendo y a conectarnos con los demás. Y eso es bien fundamental. Así que, wow, muchísimas gracias, Elba, por todos esos consejos tan importantes y sobre todo esos tres temas tan básicos, o sea, escuchar, hablar y entender. Es, muchas veces hasta el estado de ánimo se ve afectado si uno no es consciente de cómo está, de cómo se está sintiendo, entonces se afecta. Prepararse, ¿verdad? Prepararse para hablar, prepararse para cualquier, o sea, cuál es el sentimiento que tengo, cuál es la emoción que tengo en este momento. Si puedo tener la conversación o mejor digo que después, o lo que tú dices, más bien hablemos, más bien escríbeme algo, escríbeme un texto para no empezar aquí de pronto una, ¿cierto? O sea, a sentirnos mal y todo eso. Em, y bueno, lo que tú dices también, o sea, escucharse a uno mismo, reconocer sus propias emociones, todo eso es bien importante. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por ahí de nuestro público? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Este tema es tan importante. A ver si de pronto, em, ¿no? A ver, te voy a hacer una pregunta. Te voy a contar esto. Muchas veces hablar de las emociones ayuda a sanar las heridas del pasado. A mí me parece que es lindo explorar eso, ¿verdad? O sea, a veces sanamos de esa manera, ¿no? Expresando, hablar de lo que nos sentimos, de cómo nos sentimos. Me parece que eso, que A veces no hace falta un interlocutor para expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Yo creo que no hay mejor cosa que escribir a mano, escribir. Y después usted lo lee y se reconoce. No hace falta hacer algo, ¿eh? Porque, no, bien, estoy sintiendo mucha tristeza. Tengo que buscar a veces ayuda o a veces actividades. Entonces, sí es importante poder pensar lo que siento. Ujú. Lo que siento y compartir. y lo que espero, sobre todo lo que espero, mis expectativas, porque a veces mis expectativas están desajustadas de la realidad. Yo le puedo pedir a mi hija que tiene que trabajar, pero en esas actividades tiene que conversar primero. No puede ser una expectativa. Tengo que colarme cuando ella necesito y cafecito por medio. Y le digo, ay, te voy a hacer un cafecito. Y ahí meto una conversación. Yo sé que no puede. Entonces yo tiendo a escribir mucho, Muy mucho tiempo. lindo. Muy bueno, sí. Sí, porque a veces es importante saber que estamos hablando en este momento histórico, pero a veces cuando hablamos del pasado también es importante
recordar las condiciones que había en el pasado y así no juzgamos tan duro el pasado de los demás y nuestro propio pasado, ¿verdad? Sí. Yo siempre digo También. que nosotros hacemos con lo que tenemos lo mejor posible, porque eso de que el hombre como Maquiavelo no es de naturaleza mala, no, yo soy más bien de Carl Reuter, el hombre es bueno y el mal de cada uno, para los demás. Y no tenemos el recurso, ni la oportunidad ni el momento. Entonces hacemos lo que mejor podemos con lo que tenemos y eso nos lleva a la comprensión de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Hermoso, hermoso. Y lo mismo, no solo, exacto, y lo mismo así, con esos mismos ojos, ver a nuestros padres, a nuestros abuelos, a las otras personas. Claro que sí. Ellos hacen lo que pueden, cada uno hace lo que puede con lo que tiene y hace lo mejor que puede con lo que tiene. Con lo que Hermoso, tenemos, con exacto, lo que sí, tenemos, con los con lo que recursos que te, tenemos, sí. emocionales, educativos, económicos, lo mejor que podemos. Maravilloso. Mira, aquí hay una pregunta aquí hay un comentario de Liz Veras que dice, este programa estuvo excelente, muchas gracias. ¿Cómo hacemos para compartir este taller con personas que no son miembros del Mighty Network? Ay, Bueno, qué bueno, muy el Mighty, agradecida, qué lindo. agradecida. Bueno, el Mighty Network ahí está. Podemos mirar, a ver, vamos a resolver eso y te contamos, Liz. Pero de verdad los invitamos a que participen en la plataforma. Es una plataforma totalmente gratuita, segura, confiable, es fácil de utilizar. Solo tienen que ir a unitedforseniors.org, colocar su email address y ya, es totalmente segura y confiable. Y ahí se están grabando todos estos seminarios. Ya este es el quinto, wow, es muy lindo. Y esos temas tuyos, Selva, vamos a seguir hablando de ti también, vamos a seguir hablando contigo. Tenemos muchos proyectos y por eso invitamos a todos los miembros de esta plataforma para que se unan, para que nos digan, nos aconsejen qué quieren ver, qué quieren oír. Hay un proyecto maravilloso por ahí que es un club de libros. O sea, en este momento vamos a ver cuándo lo vamos a lanzar, pero ya está básicamente organizado y para eso tenemos a nuestra maravillosa Elba Leiva y también a Julie Archila, que es nuestra querida Prevention Specialist. No sé si Julie quieres comentar un poquitito acerca del club de libros. Todavía tenemos unos poquitos minutitos. Sí, claro. Bueno, estamos a la expectativa vamos a tocar el libro de El hombre en busca de sentido. Fue la propuesta que Elba tuvo para nosotros, para esta dinámica. Queremos dividirlo en 2 sesiones. Estamos planificando una para junio y otra para julio. Obviamente, para todos los que quieran participar, vamos a estar posteando en la plataforma para que puedan acceder y para que podamos discutir de ahí en adelante qué otros libros queremos estudiar en el club. Entonces estén muy pendientes de la plataforma. Vamos a estar por ahí en contacto. Excelente, muchísimas gracias Julie por todo lo que tú haces. Estamos también muy felices de todos estos seminarios y también de la maravillosa sorpresa de que ya nuestra plataforma está también disponible en inglés, así que vamos a empezar a hacer eventos también en ese lado de la plataforma. Bueno, sin más ni más, solamente nos queda otra vez darle las gracias a United Way del Condado de Broward, a la Comisión de Salud del Comportamiento, BBHC, que nos da tanto aporte, Latin to Latin y el Departamento de Niños y Familias de la Florida, muy felices. Yo creo que ya por ahora vamos a darle fin a este programa maravilloso y los esperamos en el próximo. Recuerden, es el último viernes de cada mes a las 10 de la mañana. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. Bye. Ay.